Mis queridos jóvenes, qué gusto saludarlos. Ya este es el último tema que les voy a mandar una presentación para explicar. Ya les mandé el presi, ya les mandé la presentación, esta que ahorita vamos a comentar. Entonces, espero el curso les haya servido de algo. Yo espero también poder seguir generando material para otras materias, pero en estos temas de política pública me parece que podemos seguir indagando con ciertos materiales. Nada más para puntualizar, válgase la redundancia con el tema, me gustaría que estén conscientes que estamos hablando de formas de analizar las políticas públicas. Ya hablamos al inicio de qué es la política, para qué sirve, cuál es la ciencia de las políticas, a qué nos referimos cuando hablamos de políticas públicas, cuál es el proceso de las políticas públicas, las diferentes corrientes teóricas, hablamos del incrementalismo, hablamos del rational choice o la elección racional. Entonces, después hablamos de todo el ciclo de las políticas públicas, que hablamos que no hay una sola manera de hacer este ciclo, sin embargo, sí hay componentes eh, bien establecidos, desde la iniciación de las políticas públicas, la problematización de las políticas públicas, hablamos de la implementación de las políticas públicas, la evaluación, estos como grandes componentes dentro del ciclo de las políticas públicas, y ahora estamos hablando de maneras en las cuales podemos analizar las políticas públicas. ¿Sí? Las podemos analizar desde la perspectiva de alguno de los temas del ciclo de las políticas, pero también, por ejemplo, desde sus instituciones. Las podemos analizar desde los roles que juegan los diferentes actores que intervienen en las políticas públicas. En este caso, el método, digamos, o más que el método, porque en realidad el problema ha sido con el método, la teoría del equilibrio puntual nos ofrece una perspectiva un tanto distinta, muy realista, muy apegada a la realidad y que de alguna manera viene a complementar lo que ya en algún momento nos da de herramientas el incrementalismo de Lindblom. Bueno, ¿a qué se refiere el equilibrio puntuado? Las políticas públicas se hacen dependiendo de la perspectiva de quien las diseña. Recuerden que hablábamos de que no necesariamente son siempre objetivas y sobre todo al inicio cuando se establecen los objetivos, los valores, tiene que ver y ahí es donde entra, digamos, toda su dosis de subjetividad. Ahí digamos, son los genes de la política pública. Los genes de la política pública tienen que ver con el sujeto hacedor de políticas públicas. El equilibrio puntuado proviene de la biología evolutiva y se refiere de forma genérica que los cambios y transformaciones no son continuos. Es decir, estamos acostumbrados a suponer, incluso en términos de teoría evolutiva o de términos de biología, suponemos que nosotros hemos evolucionado y que en realidad todos los animales deberían de llevar este proceso de evolución hasta llegar a ser como nosotros y que nosotros tendremos una evolución adicional hasta llegar a ser seguir siendo superiores, pero de una forma distinta. No entendemos cuál, pero sabemos que siempre es como una escalerita que va subiendo, ¿no? En el tema de la evolución. Pues no es así. La teoría evolutiva, digamos, y todo en este tema de filosofía de la ciencia, se ha demostrado que la evolución no es una línea recta o no es ni siquiera una espiral, sino que a veces es como, ahora sí que es como la vida, ¿no? El tema de la evolución tiene que ver con altos, bajos, tiene que ver con una discontinuidad. Hay veces que hay interrupciones, hay veces que hay retrocesos. O sea, no es una línea recta en una sola dirección y que siempre sea ascendente. Se trata de diferentes líneas discontinuas que regresan, que suben, que bajan, que se interrumpen, que continúan, que luego después se desvían, etcétera, 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 porque la evolución es, digamos, resultado de una serie de variables incontrolables en su mayoría y hasta cierto punto circunstanciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las metáforas, dice aquí, sirven para dar saltos imaginativos, pero no para construir conceptos. ¿A qué nos referimos con esto de que las metáforas sirven para esto? Cuando yo les hago alguna referencia para entender un concepto, es decir, trato de ser metafórico, es decir, trato de decirlo
con palabras que sean mucho más entendibles a efecto de que se aprenda el concepto. Pero la realidad no es así. La realidad es mucho más compleja. ¿Sale? Entonces, con metáforas podemos comprender y con ese salto imaginativo podemos comprender ciertos conceptos, pero no los construimos. Los conceptos se construyen con un lenguaje específico. Bueno, el paradigma dominante para explicar el cambio en las políticas públicas es el incrementalismo de Limblom en sus dos etapas, incluyendo el análisis incremental simple y el incrementalismo desarticulado y el estratégico. Acuérdense que Limblom también decía que lo incremental puede tener ciertas interrupciones, sin embargo, o que puede incrementarse en cierta medida en algún aspecto y en el otro no tanto. Sin embargo, este incrementalismo de Limblom como paradigma dominante no necesariamente explica por qué luego de repente pasan ciertas cosas, ¿no? Pongamos el ejemplo de los programas sociales federales que iniciaron, digamos, toda esta era de programas sociales federales inició con Carlos Salinas de Gortari. Incluso lo podemos clasificar como los programas sociales del neoliberalismo en México, si lo quieren ver así. Y entonces empieza con Solidaridad. Y Solidaridad tenía una estructura en la cual tenía una estructura colaborativa con la gente en esta política pública de la política social y tenía un sistema colaborativo con la gente, ubicaba efectivamente cuáles eran los polígonos que tenían mayores necesidades, veía que, por ejemplo, se construían calles, efectivamente se pavimentaron muchísimas calles con el programa de solidaridad, pero era en colaboración con la gente, el gobierno ponía el material y el dinero y la gente ponía trabajo. Y entonces la gente por esta concepción del programa, le daba mucha más responsabilidad para ellos el cuidar esa calle en la que ellos trabajaron y entonces se apropiaban también del bien público que estaban creando, se trabajaba con la gente y el gobierno federal desde la centralidad, desde el presidente de la República, se convertía en el principal benefactor de la población vulnerable o de la población popular y entonces la gente estaba contentísima con Carlos Salinas de Gortari. O sea, diferente a lo que muchos podamos pensar, Carlos Salinas era muy querido entre la gente. Mis papás en los noventas, en ese principio de los noventas, tenían alrededor de 30 a 40 años, sí, 35 años más o menos 40. Eran adultos jóvenes que tenían hijos y que entonces veían una esperanza en ese gobierno. A mis papás sí les siguen preguntando, para ellos el mejor de los presidentes que han visto trabajar es Carlos Salinas de Gortari, contrario a lo que piensa, digamos, la intelectualidad, ¿no? Este cuate fue un genio en hacer eso. Bueno, después, con Ernesto Zedillo Ponce de León, este programa de solidaridad se transforma, si mal no recuerdo, en Progresa. Progresa se transforma un poco y ya en vez de tener este trabajo comunitario se trata de ver qué apoyos se le dan a qué tipo de población y entonces focalizar los apoyos sociales con becas y estar entregando despensas, etcétera, a cierto grupo poblacional, ¿de acuerdo? Posteriormente con Fox, este programa Solidaridad Progresa, después se llamó Oportunidades, ¿de acuerdo? Y entonces con Oportunidades de Fox, que también se siguió llamando con Calderón, en los dos gobiernos panistas, Oportunidades se dedicó mucho más a entregar apoyos de este tipo, de becas, de estar llevando la leche liconza, de estar haciendo entregas de útiles escolares, de estar viendo apoyos a las familias que de verdad lo necesitaban, a ciertos, a el 60 y más. Entonces, toda esta política social tiene una misma continuidad, ¿de acuerdo? Y esta continuidad parecería que era una evolución natural del programa. Hay ciertas cosas que no se rescatan de Carlos Salinas que a lo mejor eran muy, muy valiosas, incluso en el tema del tejido social, y que no se rescataron y no se hicieron. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos hablar de que eso no necesariamente fue una evolución para la política social en México. Posteriormente con Peña se incrementa el padrón de, ahora ya no de oportunidades, sino de Prospera. Y en Prospera
digamos que se incrementa el padrón de personas y puede haber una medición, digamos, de la política social en México neoliberal, donde vemos que los resultados son muy pobres y donde vemos que el tejido social, aun cuando se trabaja mucho con esas personas, termina por continuar roto, ¿de acuerdo? El tejido social continúa roto, estas personas reciben los apoyos, pero no necesariamente se está logrando lo que se pretende. Y de repente llega Andrés Manuel López Obrador de la presidencia y el esquema cambia totalmente y ahora son apoyos directos. Y ahora no es... ¿Por qué? Porque una parte del diagnóstico decía que los apoyos en los programas sociales se habían estado quedando en la estructura gubernamental. Y entonces, al estarse quedando en la estructura gubernamental, pues lo que hacía falta era quitar el intermediario, que era el intermediario burocrático. Y bajo esta premisa es que se cambia totalmente. A lo mejor es una involución, porque ya había reglas de operación, porque ya había maneras de ir evaluando esto otro. Y lo que está haciendo actualmente no se puede evaluar más que cuánto dinero estás dando y cuánta gente está saliendo de la condición de pobreza, ¿no? Pero no se ve exactamente cómo se lo estás dando, cuál es el padrón. Son muy opacos y entonces en temas de transparencia se pierden. Aunque a lo mejor en apoyos directos sí se está ganando, se está perdiendo en términos de transparencia y eso tiene una repercusión también a lo que se necesita de la política pública, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las premisas de las que parte la teoría de equilibrio puntuado? Nos dice que primero existe una estabilidad determinada, es decir, hay una condición tal, y las políticas públicas generan pequeñas interrupciones en el curso de la estabilidad y ese estatus que crean se vuelve el nuevo status quo que las propias políticas tienden a modificar con el paso del tiempo. Es decir, las políticas públicas o son disruptivas o rompen con o no son. ¿De acuerdo? Si no estamos generando ningún cambio con la política pública, no estamos teniendo una política pública per se. Nuestra política pública es dejar hacer y dejar pasar y que los cambios se den por sí solos. Las políticas públicas tienen que generar cambios, eh, obviamente con intenciones positivas. El cambio en las políticas es un proceso por episodios abruptos y desarticulados con periodos prolongados de estabilidad intermedia. ¿A qué nos referimos con esto de abruptos y desarticulados? Muchas de las veces el coordinar la burocracia, el tratar de que estos cambios tengan un continuo es una tarea prácticamente imposible. Las políticas públicas se llevan a cabo con lo que hay, con quienes están y con todas los jaloneos y toda la complejidad organizacional del propio Estado, además de los actores externos, además de los grupos de presión, además de los políticos, porque ya hablábamos de los legisladores, todos jalan, digamos, para diferentes lados, y entonces lo que se tenía pensado de política pública generalmente termina por ser mucho más complicado. Esto lo veíamos en la etapa de la implementación. Entonces, esta desarticulación, estos episodios abruptos, estos avances, retrocesos son, digamos, hasta cierto punto, parte de la normalidad y parte de lo que la teoría del equilibrio puntuado nos dice que hay que analizar y hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa porque hay estas, imaginen siempre que hablen de la teoría del equilibrio puntuado, como una línea o justamente punteada o con ciertos guioncitos, ¿no? Interrumpida. ¿Qué es lo que pasa? Dice la tesis general de puntuación. ¿Por qué el cambio en las políticas es así de puntuado? Bueno, primero porque hay un flujo de información entre los hacedores de las políticas. ¿De acuerdo? Quienes están haciendo las políticas públicas tienen diferente información y hay asimetrías de información. Hay gente que tiene mucha información, hay gente operativa que tiene mucha información pero distinta. Hay gente que toma las decisiones y le llega solo un abstract o solamente un resumen de esa información. Y a su vez, esto ligado con una fricción, resistencia y ajuste del sistema implementador de la política pública o del sistema político o del sistema de interacción Estado-sociedad. Entonces tenemos un choque de información, de flujos de información diferentes y un choque de fricciones, resistencias y ajustes del propio sistema para adaptarse y realizar el cambio en las políticas. Eso es lo que termina saliendo como cambio de política en las políticas públicas, lo cual nunca es lo ideal.
¿no? Y entendamos esto, y eso pasa en la vida real, porque también tenemos un montón de información, tenemos un montón de fricción, resistencia y ajustes de los sistemas externos y de nosotros mismos para cuando queremos realizar un cambio en nuestra propia vida. ¿Me explico? Y entonces las políticas públicas son un reflejo en lo social y en lo público de lo que pasa también en nuestras vidas como individuos, porque somos sistemas abiertos y a final de cuentas nos vemos afectados también por los cambios que suceden en nuestro entorno, a nuestro alrededor y desde nuestro interior. Y entonces los cambios siempre se vuelven paulatinos, interrumpidos y pueden ser complicados. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de puntuaciones? Hay puntuaciones procedimentales, es decir, hay ciertos cambios que se propician de manera procedimental, ¿sí? Que en el procedimiento, y volviendo al ejemplo de la política social en el periodo neoliberal, que en el procedimiento se intenta cambiar, es decir, la política pública en espíritu sigue siendo la misma, pero el procedimiento que se lleva a cabo, es decir, las reglas de operación, la manera en la que se distribuyen los apoyos, los intermediarios que hay y demás, es sobre todo lo que se cambia. A veces estas puntuaciones procedimentales nos pueden llevar a puntuaciones de alta prominencia también, porque a veces por cambiar el procedimiento resulta que el procedimiento era esencial en la forma en la que se hacía la política pública y el objetivo de la política pública. Entonces, esto va a modificar en el mediano plazo también el gran objetivo de la política pública. Las puntuaciones de alta prominencia es cuando realmente los cambios son desde la raíz o cuando hacemos un cambio mucho más fuerte que únicamente sobre el procedimiento de realización de las políticas públicas, y las puntuaciones de baja prominencia son mucho más incrementalistas en el sentido de que se cambian ciertas formas, se cambian ciertos aspectos, pero en esencia sigue siendo la misma política pública y respetamos mucho esa estabilidad cuando nos está funcionando algo, ¿no? Dicen por ahí, si algo te está funcionando, no le muevas. Bueno, pues en términos de políticas públicas siempre hay que moverle, porque eso también, el que una política pública sea tan enquistada, tan añeja, nos puede causar problemas en el largo plazo. Entonces siempre hay que empezar a realizar cambios, pero estas puntuaciones van a ser de baja prominencia, ¿no? Los postulados de la teoría del equilibrio puntual. El cambio en las políticas se presenta como una serie de episodios articulados, abruptos, separados por momentos de estabilidad, lo que les decía, hagan de cuenta, o incluso vean el equilibrio puntuado como una especie de electrocardiograma, o como ven cuando se toma el pulso de la gente, que hay ciertos picos y ciertos periodos de estabilidad. Bueno, las decisiones se toman a partir de un esquema de racionalidad limitada donde las emociones, valores y preferencias personales juegan un papel central, es decir, el equilibrio puntuado adopta esta subjetividad inherente de la política pública y te dice que si bien se trata de que los métodos sean objetivos, es muy consciente de que está hecha por seres humanos y que tiene una dosis de subjetividad muy fuerte. La hechura de políticas públicas es el producto de la interacción entre fuerzas que por un lado buscan mantener un balance y el equilibrio en el que se vive y por el otro intentan terminar el status quo. Es decir, estamos hablando de fuerzas conservadoras y fuerzas eh, revolucionarias, por llamarlo así, por llevarlos al extremo, ¿no? Lo conservador tiene que ver con que las cosas se queden como están y que se logre este balance, este equilibrio, que la estabilidad sea lo importante, y por otro lado hay quienes siempre están buscando el cambio y propiciando el cambio, ¿no? En una dirección u otra. La interacción entre fuerzas genera una dinámica stick-slip que puede describirse como una dinámica de atascos y patinazos, ¿no? Es decir, podemos estar hablando de que de repente es esta dinámica de cambio constante y de choque de fuerzas puede atascar de repente las negociaciones o puede decir que de repente se deslicen estas decisiones y empezamos a avanzar de forma acelerada y de repente nos detenemos, ¿no? Donde se meten en ciertos intereses o algunos actores pueden empezar a frenar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que en estos términos y desde el análisis del equilibrio puntuado, fíjense cómo lo estoy utilizando en cuestión de términos. Desde la teoría del equilibrio puntuado, en la política pública de seguridad en el estado de Guanajuato podemos estar dentro de un atasco porque los diferentes actores no han encontrado la manera de avanzar y de generar cambios positivos en la política pública, ya sea de manera incremental
con baja o una puntuación de baja prominencia, o que no han encontrado cómo cambiar los procedimientos y las formas de operar. Entonces creo que estamos dentro de un atasco en la política de seguridad en el estado de Guanajuato porque no hay nuevas formas que se estén buscando ni nuevas formas que hemos encontrado para hacer las cosas y las cifras continúan y entonces la estabilidad en la que estamos es perjudicial, ¿de acuerdo? Ese es como, digamos, un pequeño ejemplo de cómo redactar un pequeño párrafo respecto de el equilibrio puntuado en una política pública, ¿no? La información bajo este modelo tiene dos características. Primero, es incierta en su valor y ambigua en cuanto a su interpretación. ¿Por qué es incierta en su valor? Porque hablábamos de la racionalidad limitada. Hablamos que no tenemos nunca la información suficiente, pero además no sabemos si la información que tenemos es la correcta o hay otro tipo de información a la que no tenemos acceso que puede ser la correcta. Entonces tenemos incertidumbre respecto de su valor en cuanto a veracidad y también tenemos la ambigüedad de la interpretación, porque al final de cuentas nosotros somos los que estamos interpretando la información y no necesariamente somos seres objetivos, ¿vale? El cambio se presenta cuando las señales contenidas en la información proveniente del exterior son demasiado fuertes o cuando se han acumulado demasiados errores que interrumpen el equilibrio existente. ¿Qué es lo que pasa? Hay un equilibrio existente en el tema de seguridad. Sin embargo, las presiones de afuera siguen siendo lo suficiente, siguen siendo fuertes, pero no lo suficiente como para transformar la manera en la que se hace la política de seguridad en este país. La política de seguridad en este país es complicadísima por antecedentes históricos, por ciertas interrupciones. Por ejemplo, la política de seguridad en el país tenía una estabilidad hasta que llegó Calderón. Y Calderón transformó esa nueva estabilidad. Y entonces trastornó la política de seguridad y en este sentido de la teoría del equilibrio puntuado de una puntuación prominente, alta pues, prominente, y de ahí se transformó en una nueva realidad. Esta nueva realidad exige diferentes condiciones y resulta que no hemos encontrado una fórmula mejor que la que encontró Calderón. Y entonces nuestra política de seguridad ha sido un fracaso, porque no hemos encontrado una mejor manera de hacerlo que lo que hizo Calderón, y Calderón lo hizo mal, ¿no? Entonces nos llevó a un estadio de crisis importante en términos de seguridad y no hemos podido salir de ella porque las fórmulas que aplicamos son las mismas que nos llevaron a la crisis. Y con esto no estoy diciendo que la fórmula de abrazos y no balazos sea la adecuada. Sin embargo, me parece que ha sido una escasez de expertise en términos de seguridad. Ha sido muy complicado el tema porque, y es yo creo que una de las áreas más complicadas en términos de política pública. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque mientras estás tratando de implementar algo, de estar pensando en diseñar una nueva estrategia de seguridad pública dentro de la misma política pública, se te está muriendo gente y te están amenazando y es una amenaza de muerte y la gente y el tejido social se sigue descomponiendo y hay otros factores como el económico, el sociocultural que siguen teniendo crisis, ¿no? Entonces es una política que es muy complicada de llevar a cabo, de transformar la realidad de la seguridad pública en México, pero que como lo estamos haciendo mal. Y somos conscientes de ello, pero no sabemos cómo salir de este atolladero. La verdad es que estamos más atascados que nada en el país y en el estado de Guanajuato en específico también seguimos atascados, ¿no? Porque tenemos actores que no les interesa la seguridad pública de Guanajuato, como el gobierno federal, y tenemos actores como el gobierno del estado de Guanajuato, donde a lo mejor les interesa la seguridad, pero no saben, no tienen idea de cómo, ¿no? De cómo hacerlo sin el actor federal. Y el actor federal al menos va a estar ausente hasta el 2024. Entonces, esperen una política pública de seguridad similar a la que hemos tenido y esta estabilidad de inseguridad, porque es una estabilidad en el sentido de que es un continuo. La inseguridad va a seguir siendo un continuo al menos hasta 2024, hasta que cambie el actor federal y veamos cómo es la cooperación con el actor estatal, que en su momento también cambiará, y a ver si trae una versión diferente o una manera diferente de hacer las cosas en términos de seguridad pública, ¿no? Lastimosamente estamos atascados y con un continuo o una estabilidad de inseguridad. A eso se refiere la teoría del equilibrio puntuado
como forma de análisis de las políticas públicas. Se fijan, nos empieza a dar una perspectiva mucho más amplia del entendimiento de la política pública, más allá de las organizaciones. Si vemos actores, instituciones, roles, y a través del equilibrio puntuado, lo que analizamos sobre todo es el cambio en las políticas públicas. Nos enfocamos en analizar el cambio en las políticas públicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.